Todo está relacionado, porque todo de lo que vamos a hablar es político, y me refiero al caso Monsalve y a las últimas elecciones. Partamos por Manuel Monsalve. En una columna anterior dijimos que es un caso que significa el fin del gobierno. O sea, me refiero a lo que quedaba del gobierno. Recordemos que el plan de Gabriel Boric aportó con el rechazo al primer proyecto constitucional, ese proyecto de Elisa Loncón y Fernando Atria, el intento de ley fundamental que respondía al octubrismo. Y si bien que ya deteriorado, con la pintura desteñida, con el lenguaje inclusivo menguado, con la palabra empoderamiento menos usada, con eso de la paridad en todo lugar y tiempo, lo que queda de las promesas iniciales, el feminismo, es una bandera que todavía ondea, aunque con menos viento. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, Toti, para quienes la tratan a diario, es poderosa, integra el comité político y su voz muchas veces no solo es la de más alto volumen, sino la última y definitiva. Son asuntos que, se dijo, no solo son de convicciones, sino que también de actos de fe. Digo en cuanto a esto que el asunto es terminal, porque el caso Monsalve es la destrucción de ese vestigio, de lo que quedaba respecto a esa convicción. ¿Convicción dije? Me equivoqué, porque al parecer era algo ajeno a eso. El coraje, la osadía, el temple, la dignidad, la honradez, la clemencia y otras tantas virtudes humanas se prueban en determinados momentos, en momentos muy precisos, en aquellos instantes decisivos que permiten distinguir la simple retórica, la sola propaganda, la mera postura mediática de las convicciones profundas. Esto es lo que ha ocurrido con lo que quedaba en este gobierno, de todo lo que plantearon, con el feminismo. Ese movimiento fundamental del siglo XX para dar igualdad de trato, igualdad de oportunidades a las mujeres en relación a los hombres. En el momento clave, en esa reunión ya de noche en el Palacio Presidencial, en el Palacio de la Moneda, es la convicción del gobierno feminista de Gabriel Boric la que se derrumbó. Porque la prueba, como les decía, esas que se dan de vez en cuando para comprobar las convicciones públicamente sostenidas, falló. Salieron reprobados. Y esta es una lesión irremontable. Podrán dar las explicaciones que quieran. Podrán proclamar, hablar golpeado, enojarse, ironizar, tomarse fotos con un conjunto de mujeres detrás, pero ya no es lo mismo. Porque la gran sospecha es que si ellos, los dos, que tomaron la decisión esa noche, en medio de la penumbra del palacio, hubieran estado en la oposición, ante un hecho similar, habrían masacrado al gobierno de turno. El feminismo proclamado no es entonces un corpus doctrinario, un corpus de principio, sino una mera arma arrojadiza de la política pequeña, como tantas otras de las que se utilizan de acuerdo a la simple conveniencia. Por eso lo ocurrido afecta al corazón del gobierno. A ver, hagamos un resumen, recapitulemos. Manuel Monsalve era considerado una persona esencial del gobierno, el que funcionaba, el que era el que hacía las cosas, el ponderado, el con experiencia, el que era capaz de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Manuel Monsalve conocía a la mujer denunciante desde temprana edad, ya que tenía una relación con su padre en Curanilahue, zona por la que fue diputado, la zona de Arauco, varias veces. En circunstancias a probar, si Monsalve invitó a colaborar, es una circunstancia a probar si Monsalve invitó a colaborar a la mujer, hija de un feriante, primera persona profesional de la familia. Lo que quiero decir es que hay que probar si es cierto lo que se dice,
que él la sacó de Curanilahue y la trajo a Santiago a trabajar. El 1 de septiembre, en un parque aledaño al Costanera Center en Santiago, le habría dado un beso de sopetón, sin su consentimiento. El 22 de septiembre, Monsalve, que en ese momento, escuche bien, era la segunda autoridad del país, después de Carolina Toá, ya que Gabriel Boric estaba en Estados Unidos, y en esa calidad, como segunda autoridad del gobierno, citó a su subordinada al restaurante Ají Seco Místico y después de beber cantidades ingentes de alcohol, la llevó hasta el Hotel Panamericano donde vivía. Él, Monsalve, dice que no se acuerda nada de nada. Para explicar algunas magulladuras que ella presentaba, habría señalado que se produjeron cuando la mujer intentaba bajarse del taxi que los transportaba desde el restaurante al hotel. Monsalve, en su calidad de ministro del Interior subrogante, al día siguiente, el lunes 23 de septiembre, había citado a las 8:30 a una conferencia de prensa para hacer un balance de seguridad luego del extenso feriado del 18 de septiembre. Cerca de las 8 de la mañana, media hora antes, llamó a su equipo para informar que no asistiría a la conferencia de prensa sin dar ninguna explicación. Tenía otra reunión a eso de las 12 del día, también la suspendió. La denunciante se despertó desnuda en la mañana con Monsalve en la habitación y habría tenido conciencia de haber sido violada. Ella habría afirmado que el subsecretario, además, intentó violarla por segunda vez. La denunciante habría contado lo ocurrido a algunos de sus compañeros de trabajo, quienes la alentaron a denunciar. En los días siguientes presentó licencia médica, va a más de un centro de asistencia médica y atención al servicio médico legal. Incluso hay que confirmar si también recibió atención psicológica, todo ello por su cuenta. CIPER informó en las últimas horas que Monsalve, antes que la denunciante se fuera con licencia médica, tuvo 2 reuniones de trabajo con él. En la última le habría dicho a su jefe que jamás había consentido en intimar con él. Monsalve le dice no recordar nada. Después de esta conversación, al parecer dura, Monsalve reaccionó y ante la posible denuncia de la víctima, el poderoso Manuel se pone en movimiento. Y esto ocurrió 18 días después de ocurridos los hechos. El 10 de octubre el subsecretario, sin avisar a nadie, citó a La Moneda, a su despacho, a la jefa de inteligencia de la PDI y le dijo, con una historia parcial, que no se acordaba de lo ocurrido. Y le expresó que podría estar comprometida la seguridad nacional o algo parecido. Al día siguiente, la inteligencia de la PDI se pone en movimiento y se dejan caer agentes secretos en el restaurante, en el hotel e incautan imágenes. No solo eso, también incautan imágenes desde la Municipalidad de Santiago. Y para justificar esto último, los agentes secretos dicen que están investigando un secuestro. Estos agentes de la policía secreta husmean por todo el centro para hacerse de los dispositivos. Personal de inteligencia, como les decía, simuló estar indagando un secuestro. Se llevan las grabaciones fílmicas de las calles cercanas, Amaquíber, Teatinos, Monjitas, Huérfanos, Morandé y varias más. Por mandato de Monsalve, incluso intentan tomar contacto con la víctima, simulando, los agentes secretos chilenos, simulando pertenecer a un delivery. Ella habla solo por citófono. Habría sospechado algo normal. No se produce el encuentro cara a cara con los agentes. Monsalve había ordenado a la PDI, a la parte secreta de la PDI, a la inteligencia, máximo sigilo. El 14 de noviembre, la mujer interpuso una denuncia en la Fiscalía Centro Norte. El caso lo toma el jefe, Javier Armendáriz, envía una orden de investigar a la Policía de Investigaciones y al día siguiente, cuando los policías comienzan a cumplir la orden del fiscal Armendáriz,
se dan cuenta que otros policías se les habían adelantado. Descubren que son de la misma PDI, pero de inteligencia. Eduardo Serna, extrañado, el jefe de la Policía de Investigaciones, informó de todo lo que estaba ocurriendo a la ministra del Interior, Carolina Toá. También habló con el fiscal Ángel Valencia. Carolina Toá informó a Gabriel Boric y los hechos comienzan a desencadenarse. A las 4:27, Gabriel Boric, de ese día martes, Gabriel Boric le pregunta por el sistema de mensajería Signan a Manuel Monsalve. ¿Vuelves a La Moneda? Monsalve no responde. Pasa 1:16, Boric insiste, le escribe, recuérdame a qué hora llegas, silencio de Monsalve. Y recién a las 19 horas responde. Boric no se inquieta, pero usted comprenderá que es muy inusual que un subordinado no conteste ni más ni menos que al presidente de la República. Eduardo Serna, el jefe de la PDI, estaba en un dilema, porque el posible autor de un delito, Monsalve, doble delito, violación y utilizar la ley de inteligencia para fines personales, bueno, resulta que estaba dando órdenes directas a la inteligencia de la Policía de Investigaciones. Y esto había que pararlo. Y los únicos que podían parar esto eran Toá y más arriba, Boric. Esa noche, en La Moneda se reúnen Boric, Toá y Monsalve a solas. Toá ha repetido una y otra vez que el jefe de la PDI, Eduardo Serna, le informó todo, incluyendo la denuncia y la actuación de la inteligencia bajo mandato de Monsalve. Boric, no Toá, podían responder por los hechos de Monsalve, salvo por el hecho, claro, de haberlo elegido. O sea, hasta ahora los problemas eran de Monsalve. Los inconvenientes para Boric y Toá comienzan en ese instante, en esa reunión a solas en el Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Porque Boric y Toá deciden mantener todo esto en secreto. O sea, no dicen nada a nadie. Secreto.